Muchachos, muy buenos días. Les habla el arquitecto Jorge Bernal, docente de la especialidad de dibujo técnico. Este año me ha correspondido acompañarlos en el área de dibujo especializado. Es una guías que se están enviando al final de cada uno del desarrollo de las guías de cada una de sus especialidades, en electricidad, fundición, en cualquiera de sus áreas. Al final van a encontrar una guía correspondiente a dibujo especializado y que para este grado 11 no es más sino la continuación del desarrollo de la geometría descriptiva, pero a través de las superficies planas. Vamos a ver cómo ubicamos ciertas superficies planas en el espacio. Recordemos que la geometría descriptiva es la ciencia de representación gráfica sobre superficies bidimensionales. Estos elementos que tenemos aquí completamente son elementos bidimensionales. Que la geometría descriptiva es una de las disciplinas fundamentales de la educación, dijéramos ingenierías, arquitecturas y otras carreras afines, que nos van a servir de gran apoyo, sobre todo en la parte que tiene que ver de ubicación en el espacio, en ese espacio. Recordemos también que esos planos los puedo conformar, se me puede conformar a través de dos líneas paralelas, dos rectas paralelas, en dos puntos en el espacio, pero que uno y esas líneas paralelas me pueden conformar planos. De igual forma también la ubicación de tres puntos cualquiera en el espacio, tres puntos cualquiera que uno y empiezan a conformárseme los planos. Ojo, a partir de los tres puntos, no propiamente porque me aparezca aquí triángulo, todas las superficies van a tener que ser triángulos, no, se van a empezar a revisar y nos van a empezar en el espacio van a empezar a aparecer quizás de pronto 4, 5, 6 puntos que vamos a ir uniendo sin ningún compromiso. Recordemos cuando ustedes en el grado noveno proyectaran algunas vistas auxiliares. Vamos a llevarlo a través del desarrollo de estas vistas auxiliares y esta geometría descriptiva. Entonces, tres puntos en el espacio empiezan a conformar un plano, las líneas paralelas también empiezan a conformarme planos y de esa misma forma también la intersección de líneas en ese espacio. Debo tener pendiente que existe una vista, en este caso pues dijéramos una vista superior, una vista inferior, y que para el desarrollo de esas vistas auxiliares pues debo conformar mi tercera vista, hallar mi tercera vista principal. Devolvámonos un poquito a lo que corresponde mi dibujo del grado séptimo o el grado octavo, donde empezaban a aparecer unos sólidos en isometría o no isometría, irregulares o no regulares, pero que tiene que ver con la ubicación de esas vistas en el espacio. En este caso, mi vista superior, mi vista frontal, mi vista lateral, pero que debo tener desde ya en cuenta porque ahí voy a ubicar planos inclinados. Si le pegamos una pequeña revisadita a mi imagen, mi sólido, mi isométrico, y voy a mis vistas, obviamente en esta vista superior quizás lo que está aquí coloreado de forma azul, en mi vista superior me va a representar unos planos horizontales, ¿sí? Que es lo primero que yo voy a ver, pero aparte de eso, en mis planos horizontales, lo que corresponde a la, pues aparecen otros planos inclinados también. Este es el desarrollo normal de que lo que veníamos viendo frente a la ubicación de esas vistas y la generación de esas vistas. O sea, aprender por lo menos a cómo se sacan las tres vistas principales en cada uno de los objetos que se nos presentan a ratos. De esa misma forma pues vamos a encontrar proyecciones horizontales, vamos a encontrar proyecciones verticales, ojo, de una forma representadas tridimensional. Acordémonos del cubo. Cuando nosotros en el cubo ubicábamos una figura, ubicábamos un sólido, estábamos dando alto, ancho y profundidad a estas formas. Y de esa misma circunstancias, pues estábamos ubicando el objeto dentro de esa cajita de cristal o algo. Esa es la forma de representación tridimensional y de la forma de representación diédrica que vamos a llevarlo a la parte de mis vistas, pues es ya lo que compone a través de unos ejes de referencia para ubicar mis vistas superior, frontal, en este caso lateral derecha. De esa misma forma pues encontramos la ubicación de planos verticales, planos inclinados, que veíamos los planos inclinados al comienzo. Y a partir de este momento pues vamos ya a entrar más a revisar qué elementos vamos o qué planos vamos a encontrar nosotros dentro de cada una de esas proyecciones, sea vertical, horizontal, sea oblicua, cada una de esas proyecciones que nos viene a generar y cómo se van a dar. Entonces, para eso pues obviamente hay unas reglas, hay
unas indicaciones de cómo proyectamos esa recta o esos planos desde cada uno de mis vistas. En este caso, pues vamos a encontrar una aplicación primera. En este caso tenemos vista frontal, vista superior, vista frontal y vista lateral, que está determinada por cada uno de mis ejes. En este caso, mi eje de referencia es SF. Recordemos el alfabeto de las líneas. Líneas de proyección muy suaves, líneas de ejes de referencia, obviamente ya un poquito más tenuos, más intensos para poder determinar lo que corresponde. Entonces, esta es como una de las primeras aplicaciones donde me habla que dadas las proyecciones principales de un plano oblicuo, para obtener la proyección, la cual vamos a observar el plano como recto. Entonces, tenemos un plano. Ese plano, esta LB, me está hablando de mi verdadera longitud, mi verdadera magnitud, y de esta misma forma estoy proyectando para hallar mis vistas. Es importante que ustedes tengan pendiente de que si a mí me dan solamente esta vista frontal y esta vista superior, de esta misma yo puedo determinar por proyección, teniendo en cuenta las diferentes medidas. ¿A qué voy? Dada esta vista superior y mi vista frontal, debo sacar mi vista lateral, o viceversa. Si tengo mi vista lateral, mi vista superior, debo sacar mi frontal. Y eso no es nada más sino que el pequeño recorderis del dibujo de octavo, del dibujo de noveno, cuando proyectábamos cada una de mis vistas. Entonces, en este caso que nos está pidiendo para hallar el plano como una recta, este plano se me va a convertir recta a través de un plano auxiliar, y es lo que hablábamos en el grado noveno de las vistas auxiliares. Entonces, debo tener pendiente estas medidas, X, Y, estas distancias que hay de mi eje a cada uno de estos vértices. ¿El por qué? Porque cuando yo proyecto cada uno de estos puntos, para poder determinar, existen unas reglas como claras y me van a dejar ver mi plano como recta o mi plano en verdadera magnitud. Este ya es otro procedimiento, digamos el procedimiento número 1, cómo debo hacer para poder hallar completamente mi plano dado como plano vista de canto o vista de filo. Entonces, tengo mis tres vistas, mis ejes sin ningún correspondiente. En este caso, me están dando las tres vistas. Me dice que a partir de cualquiera de las vistas, yo lo puedo hacer con cualquiera de las vistas. En este caso, se está haciendo de la vista superior y se está trazando un plano paralelo, un eje paralelo a una de sus caras. Ojo, un eje de referencia paralelo a una de sus caras. Todas estas proyecciones de mi vista frontal, de mi vista superior, deben ir completamente a 90 grados, marcándome 90 grados sobre este eje de referencia AS, que es el que me va a determinar mi vista auxiliar. Cuando hallo mi vista auxiliar, uno de estos perfiles en la cara que yo he proyectado, en esta cara que he proyectado, obviamente me va a permitir ver ya en verdadera magnitud esa cara. Y a través de esa cara, con este eje, con esta línea de referencia, a 90 grados, debo trazar mi línea de referencia para poder proyectar mi siguiente vista auxiliar y poder determinar mi plano de canto. Ese es uno de los primeros procedimientos. Ahora, en el segundo procedimiento, ¿qué nos dice? Tengo completamente mis tres vistas, pero aquí hay una circunstancia que es la que se trae y es la siguiente. Desde mi vista superior o cualquiera de mis vistas de uno de mis vértices completamente a 90 grados, tengo que hallar un punto X. Un punto X que me corte uno de esas aristas de mi plano o uno de esos catetos de mi plano para poder proyectar sobre mi vista inferior y a donde se me corte, ojo porque es que debe ser consecuente. Si aquí en este caso estoy cortando DB, mi línea cuando proyecta 90 grados me debe cortar de nuevo esa cara o esa arista correspondiente a DB. Y desde el vértice, vean, aquí está mi vértice, desde mi vértice, donde cortó, completamente voy en esa proyección y a 90 grados paso mi eje de referencia. Mi eje de referencia
para poder determinar que de esa misma forma las demás proyecciones o los otros dos puntos que me faltan del plano van a venir completamente a 90 grados sobre mi eje de referencia. Siempre que yo proyecte hacia una vista auxiliar, deben ir las proyecciones completamente a 90 grados de mi eje de referencia. Esta es otra de las atenuantes que debemos tener en cuenta. Y de esa misma forma también las medidas. Aquí está Z, Z que corresponde al punto C, Z que corresponde a esta distancia, Y que corresponde también a esta primera distancia. O sea, las medidas las tomo de mi plano inmediatamente anterior. ¿Cuál sería mi plano inmediatamente anterior? Tengo mis dos planos para tomar, el lateral derecho o el superior, pero el lateral derecho y el superior me corresponden a las mismas medidas porque este plano lo he sacado de esta proyección, o sea que me cambia de posición el plano, pero las medidas son las mismas. La misma ubicación donde se encuentra el punto B lo va a llevar desde este punto a este punto, o pudiese traerlo también desde este punto a mi eje de referencia. Vamos a tener en cuenta este plano de referencia inmediatamente anterior para poder trasladar desde esta línea de referencia mis medidas del plano de referencia hacia atrás y de mi plano de referencia hacia adelante para poder determinar lo que corresponde esa ubicación de esos planos. Entonces, al final de la guía les aparece un formato A4, donde donde están representadas estas dos figuritas nada más. Y si se nos pide que por favor hallemos la vista faltante, hallemos una vista auxiliar y de la misma forma poder hallar el plano de canto. Entonces, en esta primera parte pues yo voy a tener que hallar mi vista superior, pero las medidas las voy a tomar de mi plano inmediatamente anterior. Proyecto todas las líneas o los vértices de mi plano frontal hacia la parte superior y las medidas las tomo de este eje hacia atrás, para poderlas transmitir de este eje hacia adelante. Quiere decir que el punto B va a tener una medida de acá a acá y esa misma medida la transmito desde mi eje al punto B para poder hallar los tres puntos y de esa misma forma poder determinar mi vista principal faltante. Recordemos la primera parte que nos decía del ejercicio anterior, donde están las dos condiciones. Trazo un eje de referencia paralelo a una de mis caras, que este es mi eje de referencia paralelo, y todas mis proyecciones van a ir a 90 grados. Esta vista auxiliar, que me va a aparecer en verdadera forma o verdadera magnitud, ¿de dónde la estoy tomando? Si para hallar mi vista superior las tomé de mi plano inmediatamente anterior, esta vista auxiliar la voy a tomar de mi plano inmediatamente anterior. Este es mi plano inmediatamente anterior. Todas las medidas que tengo de mi eje hacia atrás de la vista, las voy a pasar de mi eje hacia adelante de la vista. Siendo consecuente en la proyección de B, llevo B acá, ve dónde va a quedar B. Llevo A acá, pues la proyección de A. Ahora mire la diferencia, la distancia que hay de B, de A a A, la diferencia que hay de C, que este es el plano más largo, a dónde va a estar. Allá esta vista auxiliar me dice que esta fue mi cara AC, donde yo construí completamente mi eje de referencia y sobre esa cara AC trazo mi eje y proyecto esta línea completamente a 90 grados sobre mi eje. Y de esa forma me va a determinar el plano de canto. Ese es el primer procedimiento. El segundo procedimiento que hablábamos era donde nos decía que de uno de los vértices, en este caso estoy tomando este vértice, ojo, aquí solamente me están entregando la vista superior y la lateral, estoy hallando la vista frontal, pero esta vista frontal de uno de los vértices a 90 grados sobre trazo una perpendicular, la perpendicular que me determine completamente esta intersección. Proyecto esta intersección. En este caso, el cateto que me está afectando es la línea BC. Al proyectar, pues yo tengo que ser consecuente porque aquí está B y aquí está C. Este punto X es el que yo tengo que ubicar. Trazo esta línea que está en verdadera magnitud. De aquí proyecto a mi vista superior, hallo el punto X y de mi vértice trazo una línea recta para poder determinar completamente mi eje de referencia a 90 grados. Y de esa misma forma poder trasladar
las 3 medidas que me piden correspondientes a X, Y y Z y me dará el plano inclinado. Esto es más de cuidado, es de tener pendiente la posición y de dónde estoy trasladando cada una de mis vistas. Recuerde que en este último ejercicio tengo que hallar mi vista frontal, pero las medidas, en este caso mis medidas del plano, obviamente las estoy tomando del plano inmediatamente anterior, o sea, de mi vista frontal. En el primer ejercicio, ¿qué hacíamos? Nos daban las dos vistas, hallábamos la vista superior, de la vista superior hallábamos una vista auxiliar y de mi vista auxiliar, siguiendo los paramentos y siguiendo las reglas de cómo hallamos ese plano de canto, proyectábamos y trasladábamos las medidas. Para hallar mi vista, en este primer ejercicio lo hallamos de mi vista inmediatamente anterior. En este caso, se halló a través de las intersecciones, pero para hallar mi plano de canto, lo estoy tomando de mi vista frontal, que es el plano inmediatamente anterior. Muchachos, no olviden, tengan en cuenta, péguenle, ahí está más que requete claro lo que corresponde a la guía. Léanla, sigan los pasos sin ningún inconveniente, desarrollen el ejercicio al final de la guía. Este ejercicio tiene un valor del 20% correspondiente al 100% de ese primer periodo de su área técnica industrial. Muchachos, los invito para que cualquier eventualidad, ya aparece mi WhatsApp, aparece mi número telefónico, cualquier eventualidad que tengan, con todo gusto estoy pendiente para poderles despejar dudas. Muy buenos días para todos, un abrazo grande, Dios los bendiga, ánimo y adelante con todo, muchachos.